La idea hoy es tratar de recuperar un poco la clase del otro día. Pero bueno, para los que estén viendo también, vamos a hacer un poco de repaso de ejercicios de la práctica uno, ¿sí? Que quedaron sin terminar. Así que bueno, vamos a arrancar primero por, esta es la práctica uno, ¿sí? Vamos a dejar el link para que ustedes se puedan descargar el PDF abajo en la descripción del video, ¿sí? Y vamos a retomar con algunos ejercicios de intervalos, ¿sí? Cómo resolver ejercicios por intervalos y básicamente las técnicas, ¿sí? Vamos a ver algunos casos hoy. Hola, ¿qué tal? Recién arrancamos la clase, así que no se hagan problema. Avísenme por favor si pueden ver la pantalla. Hola, hola. Perfecto. Cualquier cosa escriban en el chat o si no, desmutéense que está ¿cómo es? Tiene el micrófono para poder hacerlo. ¿Sí? Paola, por las dudas que estás acá en la charla, te aviso para que lo veas. ¿Vale? Bien. Les decía que vamos a repasar, vamos a hacer los ejercicios por parte de algunos de los que estuvimos viendo la vez pasada. Terminamos con la guía uno, ¿sí? Y la idea es retomar con esto y después seguir más adelante con la guía 2, ¿sí? Vamos a hacer los ejercicios paso a paso, repasando todas las reglas, ¿sí? Y lo que les pedimos, como siempre, es que si tienen alguna duda o alguna pregunta, que lo puedan hacer, lo puedan dejar en la caja de comentarios, o mismo interrumpirnos y nosotros vamos a hacerlo más despacio sin problema, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el ejercicio 7 con este caso, ¿sí? Que es, que ustedes están viendo acá en pantalla. La idea de este problema básicamente es poder resolver esta desigualdad. Y cuando nosotros decimos resolver una desigualdad, básicamente es tratar de encontrar todos los números que son solución de este problema, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es fijarse de qué tipo de problema estamos hablando, ¿no? En este caso es una desigualdad, fíjense ustedes acá que es una desigualdad que está comparada con el cero, ¿sí? Es decir, hay una fracción que dice que esa fracción es mayor que cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, ¿sí? Por el tipo de desigualdad, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Por el tipo de desigualdad con el cual nosotros estamos trabajando, básicamente es una desigualdad que está comparada con el cero, ¿sí? Que eso nosotros lo hemos visto antes, ¿sí? Vamos a repasar cuáles son los casos. Acá, cuando nosotros trabajamos con estas desigualdades, siempre tenemos que jugar con los signos que tiene el problema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver varios casos. Supongamos que yo tengo, en primer caso, un número que le vamos a poner de nombre A, ¿sí? Dividido otro número que le vamos a poner de nombre B, y acá, por ejemplo, si puede ser la fracción completa, ¿sí? Positiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cuando yo divido dos números, esa división me da positiva, ¿no? Entonces, esto es como para el tema del juego de los signos, siempre la misma lógica. Por ejemplo, si yo divido dos números positivos, por ejemplo hago positivo dividido positivo, eso me va a dar también positivo, ¿sí? Entonces, esto lo estoy poniendo acá en líneas, por ejemplo, traducido al lenguaje, digamos, de matemática, sería que el número de arriba, que es el numerador, es mayor que cero, ¿sí? Y por otro lado, el número de abajo, que es el denominador, también es mayor que cero. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de lo que estamos viendo. ¿Está bien? Eso es un caso, ¿sí? Para que la fracción sea positiva, tanto lo de arriba y lo de abajo tienen que ser positivos los dos, ¿sí? Es mismo signo. Ahora, uno puede tener el caso, por ejemplo, contrario, donde los dos números sean negativos, ¿sí? Si los dos números son negativos, y yo divido dos números negativos, la consecuencia es que, ¿sí? Eso sigue siendo positivo, ¿está bien? Porque es más por más, es más,
menos por menos es más, igual con la división. Entonces, en este caso decimos, ¿no? Que A es menor que cero y a su vez B también es menor que cero. ¿Entiendes? Entonces, la ventaja de pensar el problema así es que cuando nosotros entendemos, hacemos un diagnóstico, lo que vamos a tener es las dos ramas por separado, ¿sí? Y cómo se resuelve. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sí? Vamos a repasar que hay un segundo caso, que lo vamos a ver en otros más adelante, ¿sí? Que tiene que ver con qué pasa si el número es negativo. Eso lo vamos a ir viendo despacito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para esta fracción vamos a ponerle nombre, ¿sí? Por ejemplo, nosotros dijimos, la parte de arriba se llama A, ¿sí? Por poner un nombre. Entonces, por ejemplo, en este caso, a esto que voy a pintar en verde, ¿sí? Por ejemplo, a esto que estoy pintando en verde, que es la parte de arriba, ¿sí? Todo esto que aparece acá, lo llamamos A, ¿sí? Y luego, todo esto que estamos pintando en amarillo, en este caso, lo llamamos B, ¿bien? Entonces, vamos a aplicar esas reglas en ambos casos. Entonces, por ejemplo, venimos acá, yo voy a hacer estos dos caminos que hablé recién, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, A mayor que cero, entonces decimos 2x más 4, que será mayor que cero, y después tengo este que es el b, ¿sí? En este caso, este me queda x menos 5 mayor que cero, ¿sí? Y después, lo que vamos a tener en la otra rama, que es la que está acá abajo, es al revés, ¿sí? Los dos negativos. Entonces tenemos 2x más 4 menor que cero, ¿sí? Y después tenemos x menos 5 menor que cero, ¿sí? Y son los dos casos en paralelo. Entonces, por ejemplo, este sería el caso 1, ¿sí? Este sería el caso 2, ¿sí? Y acá está la intersección de los dos. ¿Vale? Bueno, una vez que nosotros hacemos esto, que es lo que es muy importante, porque acá la idea es entender que para resolver el caso hay que abrirlo primero y después hacer las cuentas. Entonces, ahora sí, la idea es despejar X, ¿sí? Entonces, una vez que aplicamos el resultado, decimos, bueno, perfecto, despejo X en todos los resultados, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme, ¿sí? Como esto se pega como cualquier ecuación, hay que tener cuidado con las reglas. Por ejemplo, en la primera parte, esta que dice 2x más 4 mayor a 0, ¿no? Vamos a pensar por ahí, lo primero que tengo que decir es, bueno, mi idea es dejar la x sola de un solo lado y pasar el resto de los números del otro, como para que me sea más fácil despejar los números. Entonces, digo, bueno, mirando la ecuación, en este caso voy a trabajar solamente con las ecuaciones del lado izquierdo, las que están en verde, ¿sí? Lo que tenemos es que 4 está sumando, ¿sí? De los dos lados. Entonces hay que hacer lo contrario. Si está sumando, para pasarlo del otro lado, hay que hacer lo contrario, que es restando. Hay que pasarlo restando. Entonces, esto nos queda 2x, ¿sí? En las dos ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2x y 2x, ¿sí? Acá tenemos mayor a 0, acá tenemos menor a 0, ¿sí? Pero acá el 4 se va. Entonces, para hacerlo más fácil, esto sería mayor a 0, acá sería menor a 0, pero ahora lo que pasa, si el 4 estaba sumando, ahora pasa restando, ¿sí? En este caso. Hola, los que se van sumando, ¿sí? Avisen si después pueden ver la pantalla, por favor. Bien. Y en este caso, estamos resolviendo esta inecuación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la inecuación va a quedar, por lo menos del lado izquierdo, de esta manera. Vamos a aplicar lo mismo del lado derecho, ¿sí? Entonces, del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense. Yo tengo estas dos que están en amarillo, ¿sí? Que dicen x menos 5 mayor a 0, y la de abajo que es x menos 5 menor a 0. Entonces, por ejemplo, la de arriba es x menos 5 mayor a 0, este 5
está restando, está haciendo al revés. La resolución es al revés de lo que dijimos antes. Entonces, si el 5 está restando, para pasarlo del otro lado lo tengo que pasar sumando, ¿sí? Entonces pongo x mayor el 0 que sigue estando y ahí le sumo 5, ¿sí? Y después acá lo mismo del otro lado. Es x, paso un menor y acá tengo 0 más 5, ¿sí? Y me queda de esta manera. ¿A ver? Bien. Y ahora una vez que tenemos esto, vamos a prolijarlo un poquito. Fíjense, ¿no? Tenemos 2x mayor 0 menos 4, que es menos 4. ¿Sí? Después tengo esta rama, la de abajo, que fíjense que es casi lo mismo, salvo que el signo es distinto, pero me queda lo mismo. 2x menor que menos 4, ¿sí? Y después acá, lo mismo al otro lado, ¿no? Fíjense, vamos a tener x mayor a 0 más 5, que es 5, y la otra que es x menor a 5. A ver, con lo cual lo vamos a tener de esta manera. Y ahora vamos a seguir del otro lado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso venimos acá, ¿sí? Vamos a ver, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que me falta en este caso para seguir trabajando? Bueno, fíjense, del lado derecho, yo lo voy a señalar, lo voy a subrayar acá en verde, ¿sí? Fíjense que esto, si uno lo mira, está casi despejado por completo. Porque, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, porque la letra, la incógnita que nosotros queremos despejar, está sola en un lado de la ecuación, libre y limpia, ¿sí? Con lo cual no hay mucho que hacer en la parte verde hasta el final del ejercicio. Sí, sin embargo, si miramos la parte izquierda, que es la que voy a señalar acá en amarillo, ¿sí? La parte izquierda, ¿sí? Sí hay que para trabajar. Acá me preguntan si el signo mayor, en este caso, lo que me preguntan es si el signo mayor se cambia cuando se pasa el número. Es una buena pregunta. No, porque eso solamente pasa en ciertas operaciones que son multiplicar o dividir por números negativos. Lo vamos a ver como un ejemplo. Pero después el resto, el signo no cambia, ¿sí? Entonces eso esa sería la única excepción, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Entonces, por ejemplo, mirando el lado amarillo, lo que nos faltaría hacer, el lado verde ya dijimos que no hay nada que hacer acá porque esto ya está listo, así que si está listo lo voy a copiar y pegar tal cual. Pero el lado amarillo sí que en este caso tiene un 2, por ejemplo, al lado de la x, que es el número que nos interesa despejar. Entonces nosotros tenemos que mirar eso y decir, bueno, al lado del 2, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué operación hay que nosotros tenemos que sacar, ¿sí? O que tenemos que resolver? Y el 2 con el x lo que está haciendo es se está multiplicando. Entonces, nosotros tenemos que pensar y decir, bueno, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? Bueno, lo contrario de la multiplicación es la división. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la operación contraria, pero del otro lado. Entonces digo, por ejemplo, x mayor a menos 4 dividido 2, y acá lo mismo, ¿sí? X menor a menos 4 dividido 2, ¿sí? Esto sería como la forma más genérica de pensarlo, ¿ok? Y ahora lo que hacemos, vamos a poner ese resultado. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto me queda x 4 dividido menos 2, que es menos 2, así que esto queda tal cual. Y, o sea, me queda x mayor que menos 2, ¿ok? Y luego lo que vamos a tener del otro lado lo mismo, ¿sí? X menor que menos 2. ¿Vale? Bien, ahora mirando esto decimos, sí, esto ya está casi resuelto, porque ya la ecuación ya está limpia y lista para trabajar. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta que acá hay dos ramas para trabajar. Es decir, cada rama, a la cual yo acá le voy a poner a la primera número 1 y a la segunda número 2, ¿sí? Cada rama es complementaria. Es decir, las soluciones son varias, tanto de una como de la otra, aunque dentro de cada rama hay intersecciones. Entonces, si hay intersecciones, lo importante es resolver primero esas intersecciones y luego pasar las cuentas. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy con la rama 1, ¿sí? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Tratar de dibujar una recta,
¿sí? Y de esa recta ubicar o representar gráficamente eso que yo acabo de resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo miro acá, voy a hacer la primera recta que es la 1, ¿sí? La 1 tiene el -2 y el 5 como protagonistas, ¿ok? Entonces yo más o menos dibujo los números, tengo el -2 acá y después el 5 que está a la derecha porque es más grande, ¿sí? Y bueno, por acá puede ser que esté el 0, ¿sí? Pero por acá no hace falta saberlo. Y lo mismo con la recta de abajo, que también tiene los mismos números de protagonistas, ¿sí? Esto casi siempre es lo que ocurre. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la rama 1, cuando tengo esta U invertida, me dice, ¿sí? Que la rama 1, que la voy a poner en una cajita acá, ¿sí? Todo lo que hace la rama 1, ¿sí? La rama 1 es lo mismo, ¿sí? O sea, la rama 1 tiene que cumplirse las dos condiciones a la vez. Es decir, que la parte sea mayor que -2 y a su vez mayor que 5. Entonces, por ejemplo, yo voy a pintarlo desde acá, ¿no? Fíjense. Mayor que -2 me está diciendo que tengo que usar de -2 a la derecha, ¿sí? Porque yo estoy seleccionando toda esa zona. Y acá un detalle importante. Como es mayor solo, no lo incluye al -2, ¿sí? Entonces, si lo tengo que dibujar, lo tengo que dibujar con un paréntesis, ¿sí? Con un paréntesis que marca que eso no lo incluye. ¿Está bien? Y ahora voy con el de 5. Fíjense, acá me queda x mayor que 5. Entonces, en este caso, mismo concepto, ¿sí? Si estoy en 5, pinto de 5 hacia la derecha, ¿sí? Porque es los números más grandes, y también voy a pintar el 5 con el paréntesis. Entonces, lo que me tengo que fijar es dónde se cruzan, ¿sí? El naranja o el verde. Y en realidad se van a cruzar solamente de 5 en adelante. Voy a hacer lo mismo con 2 ahora. Entonces, por ejemplo, con 2 menos con la rama 2 me refiero, que es la que voy a poner ahora de este color, ¿sí? Vamos a ponerla de un color verde, por ejemplo, ¿sí? La rama 2 me dice lo contrario. Vamos a ver, la primera parte me dice x menor que -2. Es decir, que de -2 tengo que ir hacia la izquierda, porque son los números más chicos. Entonces lo pinto, ¿sí? Al -2, toda esta parte, y después me garantizo que sea de -2 para la izquierda. Voy a hacer lo mismo con el de 5, que me dice x menor que 5. Entonces de acá pinto, ¿sí? Y ahí tengo todos los números menores que 5, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener ahora es, ahora yo tengo la rama 1 y tengo la rama 2 completas, tengo donde se cruzan las dos, y lo que voy a hacer ahora es, la solución es lo que se llama la unión de estas dos, ¿sí? Estas dos básicamente es donde se cruzan, no donde se cruzan porque acá no hace falta, ¿sí? Lo que sería la intersección, sino sería la suma de las dos. Entonces vamos a hacer algo, esto es algo un poco coloquial, si no hace falta que lo escriban, pero es para que se entienda el concepto. Es como decir, bueno, ¿cómo hago para juntar las soluciones de uno y del otro? Aunque no coincidan, no hay problema. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar los mismos números que tenía al principio, ¿sí? Y supongamos que la solución 2 la voy a pintar de rojo, ¿sí? Entonces, visto desde acá, va hasta -2, ¿sí? Y en este caso lo pinto de esta manera. Entonces sé que paréntesis marca ahí y voy a pintar toda esa zona de este lado, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, en este caso hago lo mismo con la parte 1 que la voy a pintar de celeste, ¿sí? Entonces en este caso voy de este lado y voy a pintar toda esa zona desde simplemente porque estoy replicando lo que está puesto arriba, ¿sí? Y una vez que tengo esto, ya estoy en capacidad de poder escribir la solución, ¿sí? O sea, de cómo se tiene que escribir, o sea, cómo tienen que escribir ustedes el lenguaje matemático, ¿sí? Para que esto se entienda y se entienda bien. Y la idea es así. La solución en este caso yo tengo estas dos partes. La parte roja, ¿sí? ¿De dónde va, por ejemplo? La parte roja no empieza nunca, porque no tiene un principio de fin, con lo cual si no tiene un principio, y estamos hablando de números a la izquierda, estamos hablando de números que van a menos infinito, ¿sí? Porque estamos yendo a números muy, muy pequeños. Y si y esto termina en -2, porque -2 es como su tope,
¿sí? Ese es el tope. No hay más allá de menos 2 para esa parte. Ahora, si vamos al otro, que es el azul, tenemos el 5, ¿sí? Y después del 5 al más infinito, que es todo esto que vemos acá, porque tampoco tiene fin. Y como son las dos ramas a la vez, pero no se tocan, porque fíjense que están separadas, no importa, no hay problema, le ponemos el símbolo de unión, ¿sí? Y en este caso, la solución es esta que ustedes ven acá. Esa sería una de las formas de explicar la solución, ¿ok? ¿Cómo venimos hasta acá? Por favor, escríbanme en los chats si se entendió, o si quieren desmutearse, no hay problema también, y lo podemos ver, ¿ok? Si ustedes quieren chequear, comentario al margen, ¿no? Están, por ejemplo, con su cuaderno practicando en su casa, quieren chequear que están haciendo las cosas bien, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? Una de las opciones es la siguiente. Tienen que ir a algún software, ¿sí? Que les permita hacer las cuentas. En general hay buenos software y que por cierto son gratuitos, ¿sí? Y voy a dejar acá la dirección, ¿sí? Del software, que en este caso es wolframalpha.com, ¿sí? Esto sirve para todo lo que es la materia, les va a servir mucho porque toca y ataca todos los temas que nosotros vemos en esta materia sin problema y de forma gratuita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cómo le preguntamos a Wolfram que haga nuestra cuenta? Bueno, es muy fácil. Lo que hay que hacer, por ejemplo, la cuenta que hicimos es esta, el ejercicio 7A de la guía, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es escribir esta cuenta en Wolfram como si fuera el buscador de Google. Es lo mismo, ¿sí? Lo que hay que cuidar acá básicamente es la sintaxis de nuestra cuenta, es decir, cómo está redactada la cuenta para que la cuenta salga bien, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo que la cuenta es esta, 2x más 4, entonces dividido x menos 5. Entonces yo voy a escribir esa fórmula acá. Le voy a poner, por ejemplo, 2x menos, perdón, si esto era, vamos a poner los paréntesis como corresponde, ¿sí? 2x menos 4 dividido, ¿sí? Más 4, perdón, a la mía. Y luego acá todo esto dividido x menos 5. Entonces venimos acá, ponemos x menos 5 y una vez que terminamos le ponemos el mayor, ¿sí? Que es 0. Simple, ¿sí? Lo escribimos y le damos enter. Como son cuentas en general sencillas, ¿sí? La resolución es rápida, porque no son cuentas muy complicadas, ¿ok? Fíjense que el programa siempre nos va a decir cómo entiende la pregunta, o sea, esto es lo que nosotros le ponemos al programa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir un poco de decir, bueno, ¿de dónde empieza esto? Y el tema empieza acá, bien. Y ahora, por ejemplo, lo que sigue básicamente es, bueno, ¿cómo entiende el programa lo que nosotros le pedimos? Y lo que el programa entiende es lo que aparece acá en entrada, ¿sí? En esto que aparece acá como entrada, que es, digamos, la distancia entre lo que nosotros le pusimos y lo que el programa entiende que tiene que calcular, ¿ok? Y después aparece abajo, acá hace un poco de desarrollo, etcétera, pero tiene que prestar atención a esto, ¿sí? A lo que son las soluciones, ¿ok? Y acá tienen que fijarse porque básicamente hay muchas formas de escribir la solución. Y entonces, esto lo ponemos un poco para que se entienda, digamos, que no es, se entienda, digamos, que no es único el camino, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, fíjense, ¿no? Las soluciones pueden ser así, con desigualdades simples y muy sencillas, como pueden ser estas que vemos acá, ¿no? De x mayor que 5 y x menor que menos 2, no hay problema. Puede ser también estas que están acá en azul, si representarlo directamente en la recta, o también en intervalos. Fíjense que acá no usa la unión, ¿sí? Pero eso no hay problema porque se entiende que todo es parte de la misma solución. Yo recomiendo, ¿sí? Que para que sea lo más sencillo, lo más parecido a la cátedra, que usen ¿sí? Este tipo de soluciones que ven acá, ¿sí? Esta nomenclatura, esta es como la más, eh, esta es un poco como la más eh, cercana a lo que se tiene en la cátedra, ¿tá? Nada más es eso.
Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Y si no, denme el ok también, no hay problema. ¿Sí? Así ya seguimos con otros casos. Bien, vamos a seguir entonces con más casos en adelante. ¿Sí? Bien, vamos a tomar otro ejemplo, ¿sí? De estos que aparecen acá. Vamos a tomar unos ejemplos que son un poquito más complicados a propósito, ¿sí? De estas desigualdades que son todas del ejercicio 7, práctica 1, recuerden. Donde, por ejemplo, a veces no tenemos la desigualdad comparada con ceros. ¿Qué pasa, por ejemplo, no, cuando tenemos que resolver una desigualdad que tiene otro número que no tiene, ¿sí? O que no está relacionado con el cero que queremos calcular, ¿sí? O que nos ayuda en la mayoría de los casos? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido yo acá elegí este ejemplo que aparece acá, ¿sí? Que es una desigualdad que acá tiene el número 3, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo primero que yo les recomiendo, ¿sí? En este sentido, es tratar de, si la desigualdad no está apuntada con cero, que nosotros la igualemos a cero. Entonces, hay que acomodar la cuenta para que, de todas formas, el cero termine quedando en general en el lugar, en la ecuación solo, en general va a quedar siempre a la derecha, ¿ok? Porque si hacemos ese paso, todo lo que aprendimos hasta ahora nos sirve 10 puntos, ¿sí? Entonces, yo tengo esta cuenta, tengo el 3 solo del lado derecho. Si el 3 no está haciendo nada, por default está haciendo lo más fácil, que es sumando, ¿sí? 0 más 3 o 3. Entonces lo tengo que pasar restando, ¿ok? Entonces, para pasarlo restando, paso del primer 3 que sale de acá, lo paso restando, y ahí sí, como ya lo saqué de ahí, no me queda nada, por eso me queda el número 0, ¿ok? Bien. Y ahora una vez que tengo toda esta fórmula, tengo un tema, porque ¿qué ocurre? En este caso, yo tengo que hacer la resta y tengo que pasar a una fracción y que la fórmula me quede con fracción para que aplique lo que vimos al principio. Vamos a refrescar lo que vimos al principio, ¿sí? Es esto. Cuando yo tengo una fracción, ¿sí? Que está comparada con cero, si la fracción está comparada con cero, ahí yo puedo jugar con los signos, como estoy poniendo acá en este recuadro, que ya lo vimos, y con eso tengo todas las respuestas de mi problema. ¿Ok? Por eso uno hace todos estos pasos. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer ahora es hacer esa resta que aparece ahí. Pero, fíjense un pequeño detalle. Yo para poder hacer una resta, tengo que tener algo que se llama denominador común. Vamos a pensar un ejemplo como una fracción fácil, ¿no? Supónganse, voy a poner un ejemplo acá en verde. Supónganse que quiero hacer una suma de 1/5 más 3 séptimos. ¿Sí? Este es el típico ejemplo que uno ve en la escuela para entender el tema, ¿no? ¿Cómo hago para hacer la suma de esas dos fracciones? ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer la suma de esas dos fracciones si para sumar fracciones la condición primera es que los números que están en el denominador, o sea, que están abajo, tienen que ser iguales? Porque en el fondo es como que yo digo, si lo pienso como porciones de pizza, ¿sí? Piénsenlo de esta forma. Si a la pizza la parto en 5 y tomo una porción, no es lo mismo que si a la pizza la parto en 7 pedazos y tomo 3 porciones. Es como que pierdo la media referencia. Entonces tengo que tener el mismo número, ¿sí? Para poder hacer la cuenta en el número que hay abajo, que es el denominador. Entonces hay varios trucos acá, pero lo que uno hace más fácil es lo siguiente: multiplica los números entre sí. Eso es lo que se suele hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo un quinto, tengo el 7, que es el que está en la otra fracción, la que está enfrente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, multiplico por 7, ¿sí? En 5, entonces digo 7 por 5,
Y en la otra fracción al revés. La otra fracción, como tiene 7, la que le falta es el 5. Entonces hago 7 por 5. ¿Sí? ¿Y cuál sería el resultado? Bueno, en ese caso, por ejemplo, 7 por 5, fíjense, lo voy a anotar acá al lado, 7 por 5 es 35, y 5 por 7 también es 35, que es el resultado de los dos casos. Con lo cual, en las dos fracciones ahora voy a tener 35. Y parece que el problema lo resolví. Ahora, el problema que voy a tener acá es que si yo hago esto como está, está mal, porque estoy, entre comillas, contaminando los números. Entonces tengo que asegurarme de que la cuenta la estoy haciendo bien. ¿Y cómo hago para asegurarme eso? Bueno, una forma es que yo no tengo que cambiar, acuérdense que en matemáticas yo no tengo que cambiar el significado de los números, porque obviamente estoy haciendo otra cuenta, sino que lo que tengo que apuntar a hacer es a acomodar, es cambiar un poco el estilo, pero que el número siga siendo el mismo, porque si no estoy haciendo las cosas mal. Entonces, lo que voy a hacer acá, básicamente es, por ejemplo, yo multipliqué por 7 en la primera fracción abajo, voy a multiplicar por 7 también arriba, en el numerador. ¿Está bien? Porque de esa manera me aseguro, ¿sí? De esa manera me aseguro, fíjense que si esto yo lo cancelo y vuelvo para atrás, no pasó nada y el número sigue estando igual. ¿Se entiende? Y me quedo tranquilo de que no hay problema. Sí, sin embargo, obviamente no voy a cancelarlo porque si no, no tiene gracia lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, voy a seguir adelante. Y lo voy a hacer lo mismo con la segunda fracción, porque la segunda fracción tiene, yo multipliqué por un 5, entonces lo que voy a hacer es multiplicar también arriba por un 5, ¿sí? Entonces vengo de este lado, voy a multiplicar por 5, arriba también, ¿está bien? Entonces multiplico por 5, arriba, y ya estoy en condiciones de hacer la cuenta. Entonces voy a tener, fíjense, acá arriba tengo 7 por 1, que es 7, ¿sí? Abajo voy a tener 7 por 5, que es 35, y después acá voy a tener 3 por 5, que es 15, y después abajo 7 por 5, que es 35. Ahora sí puedo hacer la suma, ¿sí? Y en este caso, esto me queda 35 abajo, porque los de abajo no se suman, ¿sí? Es fundamental. Y cuando hago 7 más 15, esto me queda 22. ¿Está bien? Y ya ese sería el resultado de la cuenta. Capaz que su número no es un número muy lindo, pero es el número que es, no hay chance. Entonces, algo así tengo que hacer. Vamos a trasladar ese concepto a las fracciones, ¿ok? De esto, de fracciones, que el nombre científico son fracciones polinómicas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer el caso en ambos. Por ejemplo, menos 3 abajo no parece que no tiene nada, pero yo en este caso lo que tengo es en este caso lo que tengo es un 1, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, básicamente, en este sentido es lo siguiente, eh, ¿cómo es? En este caso, voy a multiplicar cruzado igual que que hace un ratito. Entonces, por ejemplo, este x más 2 lo voy a multiplicar abajo, ¿sí? En este 1, y acá en el 3 voy a hacer lo mismo, ¿sí? 3 por x más 2. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo con el 9. Acá, por ejemplo, este x más 2, ¿sí? Acá no hay un 1, pero lo voy a poner por default, que es un 1, ¿sí? Y acá arriba, en el 9, me queda 1. Entonces, ya me aseguro, me quedo tranquilo de que la cuenta está hecha bien. Entonces, ahora voy a pasar de este lado, ¿sí? O sea, seguir con la cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando sigo con la cuenta, a ver, lo que vamos a tener es, por ejemplo, fíjense, voy a tener el mismo denominador que es 1 por x más 2, que en este caso solamente queda como x más 2, ¿sí? Y vamos a tener acá mayor que 0, ¿sí? Y ahora cuando nos fijamos, los dos números tenemos menos 9 por 1, que es menos 9, ¿sí? Y después acá tengo menos 3 por x más 2. Acá, por ejemplo, pequeña ventaja, puedo hacer la multiplicación distributiva, ¿sí? Ustedes recuerdan esto de la escuela, lo pueden tener, no hay problema. Y fíjense que en este caso esto nos queda como menos 3x, ¿sí? Y luego acá tenemos menos 3 por 2, que es menos 6, ¿sí? Y queda algo como esto, que es lo que ustedes ven acá a continuación.
¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sigue esto? En este caso, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es, hay que acomodar un poco los números, ¿no? Entonces, decimos, bueno, vamos a juntar los números, ¿sí? El -9 y el -6, que son números, y después las x, cuando terminen con x, que son de otro tipo de números, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, acá, ¿no? Decimos menos 3x, ¿sí? Menos 9 menos 6, que queda como -15, ¿sí? Y abajo tenemos x más 2, y ahora después tenemos que esto queda como mayor que 0, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a decir, bueno, ahora sí, fíjense que esto que quedó acá, que lo voy a recuadrar, es exactamente lo que habíamos dicho en el caso anterior, de tener las dos fracciones, ¿sí? O la fracción, mejor dicho, comparada con cero. Entonces ahora sí podemos aplicar lo que pusimos hace un ratito, ¿no? De hecho, de acá en adelante se va a resolver esto igual a lo que vimos hace unos instantes. Entonces, por ejemplo, vamos a señalar, ¿no? En este caso, yo tengo la parte A, que es esta, ¿sí? Que vamos a pintarla acá con, por ejemplo, con amarillo, ¿sí? Y luego la parte B, que es la que está acá abajo, ¿sí? Que la vamos a pintar en ese. ¿Sí? Pero las ramas y la aplicación es la misma que ustedes vieron hace un ratito, así que por eso no se preocupen. Entonces vamos a verla, entonces decimos, ¿no? A ver, vamos a poner acá rápido para que se orienten, ¿sí? Es importante que ustedes, al momento de hacer los ejercicios, si les sirve tener un machete y tener un instructivo, lo puedan hacer porque eso les va, digamos, a facilitar mucho el laburo para no perderse, digamos, en el medio de las cuentas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos esto acá, ¿sí? A mayor que cero, B mayor que cero, que es el primer caso, vamos a ponerlo de este lado, y el segundo, que es este puesto en amarillo, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a ver es, vamos a escribir las dos, ¿no? El de A, que me queda, menos 3x menos 15, ¿sí? Mayor que cero, y x más 2, ¿sí? Mayor que cero, y si no está la otra, que en este caso me queda menos 3x menos 15 menor que cero, ¿eh? Y x más 2 menor que cero. A ver, entonces ahora con estos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tratar de ir desarrollando la cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos las dos primeras de la izquierda, ¿sí? Que son estas. Lo primero que tienen estas dos, si ustedes se fijan, son iguales. La única diferencia es que una tiene mayor y otra tiene acá menor, pero es lo mismo, ¿sí? A fin de cuentas. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, pasar, ¿sí? Y uno dice, bueno, mirando esto, ¿qué hay? Hay un menos 3 y hay un menos 15. El menos 15 está restando, o sea, hay que pasarlo sumando, o sea, que es lo contrario. Entonces venimos acá y decimos, menos 3x mayor, y acá aparece 0 más 15, que queda como 15 de una. Y después tenemos menos 3x y también queda este lado menor que 15. A ver. Y ahora para las otras dos, vamos a repetir el procedimiento que son estas dos que aparecen acá en verde. A ver. Entonces, por ejemplo, en este lado, ¿sí? Lo que vamos a tener, fíjense, vamos a tener x más 2 mayor que cero. Si uno mira, el 2 está sumando, o sea, hay que pasarlo restando. Entonces, por ejemplo, x mayor a 0 menos 2, que es menos 2, y para abajo tenemos x menor que menos 2. ¿Sí? Y de vuelta la intersección de ambas ramas. ¿Sí? Esta, dijimos que es la rama 1, ¿sí? Y esta, la rama 2. ¿Ok? Bien, mirándolo así, ya las ramas en verde, vamos a mirar una cosa, las ramas estas que están en verde ya están listas. Porque fíjense que la X ya quedó sola, que es lo que nosotros queríamos, ¿ok? O sea que no hay problema, y nos faltan
las otras dos ramas, que son estas que aparecen acá a la izquierda, ¿sí? Las que aparecen en este lado. Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a tener es decir, bueno, ¿qué pasa con esto de menos 3x comparado con el 15? ¿Sí? Bueno, y en este caso, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente, es decir, bueno, en este sentido, ¿sí? El menos 3 está multiplicando, con lo cual hay que pasarlo dividiendo. Y ahí es donde viene tu pregunta, claro, es lo que viene tu pregunta, Florencia. Por acá es importante lo siguiente, acá el menos 3 está multiplicando, ¿está bien? Entonces, como está multiplicando, como lo voy a pasar dividiendo y es un número negativo, ¿sí? Lo que va a pasar es que en este caso ahora sí va a cambiar el signo, ¿sí? De la desigualdad. ¿Pero por qué? Porque estoy pasando un número dividiendo negativo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, esto pasa a ser, este mayor pasa a ser menor y este menor pasa a ser mayor. Exactamente al revés. ¿Ok? Y la otra rama, en este caso me queda x mayor que menos 2 y x menor que menos 2. ¿Ok? Eso queda igual. Y en este caso, ¿sí? Lo que vamos a tener es que, si hacemos la cuenta, 15 dividido menos 3 es menos 5. Entonces, nos queda x menor que menos 5, ¿sí? Y x mayor que menos 2. Y está la otra que es x mayor que menos 5, ¿sí? Y x menor que menos 2. ¿Ok? Bien. Exacto, sí, exacto. Si hubiera estado pasando, sumando o restando, entonces no cambia el signo de la desigualdad. ¿Ok? Bien. Y lo que nos falta, como hicimos hace un rato, ¿sí? Es tratar de dibujar las soluciones, ¿sí? De este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las cuentas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el caso 1 que aparece acá, el caso 2 que aparece acá, ¿sí? Vamos a dibujar los dos intervalos y después vamos a hacer la suma, ¿sí? De los dos. Entonces, por ejemplo, acá es importante, ¿sí? El menos 5 es más pequeño que el menos 2, porque estamos hablando de números negativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos x menor que menos 5, o sea, estamos tomando números a la izquierda de menos 5, ¿sí? Y cuando decimos x mayor que menos 2, estamos tomando números a la derecha. Acá hay que tener cuidado porque fíjense, como nosotros no tenemos, ¿sí? Cruce acá, esta parte es vacío. O sea, esta parte de acá no tiene cruce. O sea, no hay soluciones, ¿sí? Que satisfagan las dos. O sea, que en sentido común, ¿qué quiere decir? Que no hay números que a la vez sean más chicos que menos 5 y más grandes que menos 2. Eso no existe. ¿A ver? Entonces, como no existe, directamente esa rama no está aportando ninguna solución. Si uno lo quiere poner con símbolos, ¿sí? La forma de escribir vacío es con una, de alguna forma, es con un círculo tachado, ¿sí? Entonces, esa es la forma de decir que esa rama no aporta soluciones nuevas. ¿Está? Y si ahora nosotros lo hacemos, ¿sí? Para la segunda rama, que es la que está puesta ahí, bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? X mayor que menos 5 estamos tomando del menos 5, ¿sí? En paréntesis, para la derecha, porque son los números más grandes, y después para atrás, X menor que menos 2, que son de esos números para la izquierda, ¿sí? Entonces, nos juntamos, ¿ok? En ambas partes, y en este caso lo que vamos a tener es eh, que la intersección se va a dar entre menos 5 y menos 2. Entonces, en este caso, la solución, si nosotros ponemos la solución, nos va a decir que x pertenece entre menos 5 y menos 2, así con el paréntesis, así como está. ¿Sí? Esa sería la solución. ¿Ok? Vamos a volver a chequearlo con Wolfram para que nos quedemos tranquilos. ¿Sí? Así que vamos a venir acá. El problema era este, acuérdense, el de menos 9 sobre x más 2 mayor que 3. Así que vamos a venir de este lado, ¿no?
y lo escribimos. Menos 9 dividido, ¿sí? En este caso, x más 2, ¿sí? Mayor, ¿sí? Que 3. Así como está, lo escribimos. Nos vamos a fijar a ver qué resultado tenemos. Y efectivamente, fíjense, ¿no? Para que se entienda, hay que fijarse acá, ¿no? En la parte de la solución que coincida conceptualmente y obviamente en la notación, ¿no? Fíjense que esto fue un poco lo que vimos en cada caso. ¿Está bien? Bien, ¿cómo venimos hasta ahora por las dudas? Bueno, por un tema de tiempo vamos a cortar la clase acá, ¿sí? Probablemente nos faltan un par de horas más para terminar la clase del otro día, así que yo probablemente mañana o pasado estaré pasando otro link para poder ver los temas, pero lo que vamos a ver la próxima es, si no lo vemos mañana presencialmente, es los ejercicios del ejercicio 8, que tiene que ver con módulo y números en la recta real. Así que esto sería para que ustedes lo puedan ver más adelante. Así que bueno, si no hay más dudas, cortamos la clase acá y seguimos la próxima. Dale, muchas gracias. Nos vemos, mucha suerte, no dejen de practicar y hasta la próxima. Mañana nos vemos presencialmente en clase.